Buenas, semana 10, empezamos uno de los temas centrales del curso, la derivabilidad. Es por eso que en realidad ahí deriva en el nombre del curso, cálculo diferencial integral. Voy a estar presentando ahora unos ejercicios del práctico 10 que se trata esencialmente acerca del tema de derivada. Primero les muestro un repasito de las cosas básicas de derivabilidad. Tomamos un x0 en una función. F' de x0, lo que se llama la derivada de x0, es igual a este límite cuando existe. Este límite es el cociente incremental. Es el cociente entre lo que varía la función sobre lo que varían las entradas de la función. Y yo miro ese límite del cociente incremental a medida que la diferencia entre x y x0 se vuelve 0. Cuando ese límite existe es la derivada. Y digo que la función en general es derivable cuando f es derivable en todo punto. Y a la función que le asigna acá x0 la derivada en x0 le llamo la función derivada de f. La derivabilidad de una función es una propiedad bastante potente, o sea que existe este límite, implica la continuidad de la función. Eso no va en el otro sentido, o sea, derivabilidad es una cosa más fuerte que continuidad. Estoy exigiendo más. Para que este límite exista, la función tiene que ser continua, pero continuidad no va a implicar derivabilidad. O sea, siempre que tengamos una función que tiene, digamos, en el gráfico un pico de ese estilo, en ese punto la función no va a ser derivable, porque derivabilidad implica en los gráficos cierta suavidad cuando se lo dibuja. Continuidad lo único que implica es que yo puedo dibujarlo sin soltar el lápiz, digamos, del papel. Quiere decir que no pego saltos. Otra definición importante de la que vamos a estar haciendo uso hoy es el de derivada lateral, que en general se suele notar así. Es como, vendría a ser equivalente a cuando teníamos continuidad, lo que era continuidad por derecha o continuidad por izquierda, pero ahora adaptado a la derivada. Va a ser el límite, como la derivada era definida por un límite, va a ser la derivada por cierto lado, de acuerdo por qué lado es el límite. O sea, la derivada por derecha cuando estoy haciendo x teniendo x0 por derecha, y la derivada por izquierda cuando estoy haciendo x teniendo a x0 por izquierda. Lo bueno es que para asegurar que una función es derivable, basta ver que existen las derivadas por izquierda y por derecha y coinciden. Con eso ya está. Bueno, veamos el ejercicio 1.3 del complemento del práctico 10. Este es un ejercicio de función partida definida con parámetros, y hay que encontrar los parámetros que me aseguran que la función es derivable. Al igual que con los ejercicios de prácticos pasados, pero que hablaban de continuidad, que eran muy parecidos a estos, lo que vamos a hacer es en realidad ver que dentro de cierto intervalo de definición, esto ya está asegurado por el hecho de que las funciones estas son derivables. Y lo que nos va a interesar ver en realidad es nada más el borde entre los intervalos de definición. Ahí es donde se nos puede generar un problema. Entonces, vamos a hallar por cada lado cómo es la situación y después vamos a manejar los parámetros para ver que nos den por ambos lados igual. Muy bien, ¿cómo recomiendo arrancar esos ejercicios? Recomiendo arrancar verificando la continuidad. Como les había dicho, derivabilidad implica continuidad. O sea, en realidad podríamos ir directo a garantizar derivabilidad. Y si garantizamos derivabilidad, ya por defecto nos queda garantizada continuidad, porque derivabilidad implica continuidad. Entonces podríamos ir derecho a la derivabilidad, pero prefiero nos va a simplificar mucho ir primero a la continuidad. Además vamos a repasar eso, está muy bien para mí. La continuidad la aseguramos viendo que en realidad los límites laterales eran iguales de la función al acercarme al punto este, y que además coincidan con el valor de la función. En realidad que el valor de la función coincide con uno de ellos ya está asegurado por el hecho de que la función seno de x es continua y el valor de f de pi es seno de pi. Entonces en general vamos a simplificarnos esto, simplemente queremos verificar esta igualdad. Que cuando me acerco por derecha, f de x
es igual a seno de x. No, perdón. Es igual a cx cuadrado más d. Y cuando me acerco por izquierda, es igual a el límite con seno de x. Ambas funciones son continuas, entonces en realidad el límite, cuando me acerco, es igual al valor de la función. Entonces puedo sustituir x por pi. Y obtengo ahí esa ecuación. Seno de pi, ¿cuánto es? Bueno, seno arranca en 0, doy pi una vuelta y termino de vuelta también en 0. O sea, esto es 0. Entonces la condición que estoy exigiendo es c pi cuadrado más d es igual a 0. Vamos a escribirnoslo acá arriba. Voy a escribirlo, no sé, de esta manera, que me parece que es lo más fácil. Que d es menos c pi cuadrado. Esa va a ser condición de continuidad. Mientras se cumpla eso de arriba, esa relación entre c y d, vamos a estar hablando de una función continua. Y también lo que es muy interesante que hemos llegado es que entonces f de pi es 0. Eso es importante ¿por qué? Porque la definición de derivabilidad hace uso de f del x sub 0, que va a ser f de pi. Entonces ahora pasamos a verificar la condición de las derivadas laterales ser iguales. Quiero que tanto la derivada por arriba de f como la derivada por abajo de f cuando estoy yendo a pi sean iguales. ¿Esto cómo lo veo? Lo veo como los límites, aplicando la definición, cuando x tiende a pi más de esto, no, perdón, x menos pi. Sea igual al límite por abajo. Ahora, ¿qué pasa acá? Que entonces f, cuando yo tiendo por arriba, f es como cx cuadrado más d. Y cx cuadrado más d es una función derivable. Todos los polinomios son funciones derivables. Entonces esto es como la derivada por derecha de la función en realidad cx más d. Cx cuadrado más d. Y esta es lo mismo, pero para seno de x, porque de vuelta la función seno de x es una función derivable. Bueno, estas en realidad son las expresiones para las funciones de esas. Esta sería por arriba y esta sería por abajo, pero como les había dicho, o sea, una función derivable, no me importa si es por derecha o es por izquierda. Las dos me tienen que dar lo mismo. Entonces puedo sustituirlo y decir que sencillamente estoy hablando de la derivada de manera general. Bien, entonces tengo una condición de igualdad de derivadas, por lo menos igualdad en un punto. No puedo conseguir que las derivadas de una función polinómica y una función trigonométrica sean iguales en todos lados. Lo que me interesa es que coincidan en pi. Bien, entonces vamos a arrancar. Esta es la parte más de cálculo del ejercicio. Un polinomio, como lo derivo, nosotros tenemos fórmulas bastante claras para la derivación de polinomios. Lo bueno es que la derivada es una digamos, transformación lineal. Es por tanto tal que yo puedo separar esto en términos. Puedo hallar la derivada de cx cuadrado y la derivada de d, y ya estoy. Es más, la derivada de esto va a ser como la derivada como c por la derivada de x cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado? Bueno, para x a la algo, lo que hacemos, el truco es sacamos el exponente para adelante, como si estuviera multiplicando, y a la x le bajamos el grado en 1. ¿Sí? De manera que ahora nos queda x a la 1. Y las constantes se derivan convirtiéndose en 0.
Las constantes no nos generan derivada, porque una función constante, la pendiente es siempre cero, no hay cociente incremental. O sea, en una función constante, el numerador del cociente incremental siempre es cero, porque estos dos términos son lo mismo. Y se cancelan entre ellos, me queda cero todo. Entonces las constantes siempre se me van al derivar. Por otro lado, el práctico lo bueno que me da es que me dice ya específicamente cuál es la derivada de la función seno. Me dice que es la función coseno. Que eso se resuelve calculando un límite que capaz que puede ser un poco pesado, pero sale en realidad con lo que ustedes tienen, puede salir. Bien, y ahora esta función aplicada en pi es como sencillamente 2c pi. Y esto le digo que es igual a coseno de pi. ¿Coseno de pi cuánto es? Bueno, el coseno de pi arranca. El coseno es 0, es 1. Cuando doy la vuelta a pi, me quedo mirando para el otro lado, me queda menos 1. De manera que c es igual a menos 1 sobre 2pi. Ahora sustituyo esto de acá. Y vamos a poder sacar d prácticamente de inmediato. Si ya tenemos una fórmula para d en función de c, ahora ya está. Esto me termina dando pi sobre 2, ¿no? Sí, pi sobre 2. Y esto termina coincidiendo con una opción, que el ejercicio, claro, era de opciones porque no era ejercicio de parcial. Me termina dando, creo, la opción E, ¿no? Sí, es la opción E. Mirando la definición geométrica de derivada, ¿qué es que hicimos? Bueno, lo que hicimos fue, buscamos, en este caso, la parábola de este tipo, que hacía que en este punto, que era importante, la frontera entre los dos dominios de definición, al pasar el gráfico de seno de x, que es este es inmutable, no nos cambiaba con ningún parámetro ni nada, tuviéramos una recta tangente ahí. Es decir, que al pasar de un dominio de definición al otro, no de repente tuviera un giro abrupto. Y que además fuera continua. O sea, podía pasar que también la parábola que estaba buscando, llegar acá y de repente apareciera en otro punto. ¿Sí? Eso justamente es lo que nos aseguramos que no pasara cuando fuimos a la definición de continuidad, a asegurar la continuidad. Aseguramos que en realidad la segunda parábola, es decir, el tramo rojo que sale para acá, no saliera específicamente de este punto. Es decir, llegara específicamente a el punto pi 0. Y algo que se ve acá y que capaz que sugiere una forma incorrecta de resolver este problema es que acá pareciera claramente que si yo me voy acercando, las rectas tangentes van tendiendo a esta recta tangente, sea por la izquierda o sea por derecha. Entonces, eso sugiere una forma diferente de resolver este problema, que sería haber buscado los límites por izquierda y de derecha de la función derivada. Y lo bueno es que yo sé que la función derivada, cuando vengo por la derecha, va a ser como la derivada del polinomio. Y yo sé que la derivada por izquierda va a ser como la función seno. Esto, en este caso, nos habría sido válido. ¿Por qué? Porque resulta que en realidad la derivada es continua. Pero ahora les voy a mostrar un ejemplo en el que no se puede hacer esto. O sea, nos va a dar algo muy raro, que en realidad es un caso patológico, no es lo que suele ocurrir, en el que la derivada no es continua, de manera que, por ejemplo, si haces esto, no necesariamente te da la derivada en el punto. Entonces, verificar que estas te dan algo no quiere decir que necesariamente esto te da algo. Más concretamente vamos a ver un ejemplo en el que esto existe, pero esto no existe. Que va a ser el ejercicio 1 del práctico adicional 10.
El ejercicio 1 nos habla de esta función que es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque en realidad en los dominios de definición, uno es todo menos el 0 y otro es sencillamente 0. Es decir, esto en realidad es una función que es prácticamente toda la de arriba, pero el problema es que tiene un problema de definición en 0, porque no puedo hacer seno de 1 sobre 0, porque no tengo 1 sobre 0. Entonces lo que hace es al 0 lo define independientemente y dice, bueno, ahí la función vale 0. En un principio entra la duda siquiera de si esta función es continua. O sea, después de todo, si lo de arriba tiene un denominador que se va a infinito, entonces en principio no tenemos por qué esperar que eso tiene un límite cuando tienda a 0. Pero resulta que lo tiene. Lo vamos a poder ver de dos maneras diferentes. Para ver la continuidad, primero tenemos que ver cómo nos da el límite de la función cuando tiendo a 0. Esto es, cuando tiendo a 0, la función no vale 0. Estoy cerca de 0, pero no soy 0. De manera que en realidad la definición de la función que aplica es la de arriba. Entonces, esto lo puedo pensar como el límite cuando tiende a 0 de la función x cuadrado por seno de 1 sobre x. Bueno, esto lo puedo pensar por sándwich. ¿Qué pasa? Que el seno es una función particular que resulta que está acotada. Resulta que el seno, no importa de qué tome el seno, la función seno en general siempre se encuentra entre menos 1 y 1. O sea, el seno es la curva sinusoidal esa que va tipo rebotando entre las rectas f de x igual 1 y f de x igual menos 1. Pero igual, entonces por eso siempre va a estar ahí. Entonces, multiplico por x cuadrado en todos lados. X cuadrado es positivo, entonces no se me cambian los signos. Bien, entonces ¿qué estoy diciendo? Que la función f de x está entre estas dos parábolas, la parábola menos x al cuadrado y la parábola x cuadrado. Continúo arriba. Bien, teniendo esa desigualdad para la función, entonces Sandwich básicamente lo que me dice es que los límites también van a cumplir la misma desigualdad. ¿Qué pasa? Resulta que ambos estos me dan 0, porque la función x cuadrado y menos x cuadrado son ambas continuas y tienden a 0 cuando x tiende a 0. Entonces Sandwich me dice, bueno, si estoy entre un límite que me tiende a 0 y un límite que me tiende a 0, estoy forzado a hacer 0. Y entonces ahí puedo determinar el límite. ¿Y qué es lo más interesante? Que 0 resulta ser f de 0. Entonces acá estoy afirmando la continuidad. Estoy afirmando que el límite cuando tiende a 0 es igual a la imagen de 0. Otra manera de haber resuelto esto sería, que hubiera sido bastante más rápido, pero hay que saberlo, es aplicar cierto criterio de límites. ¿Qué nos dice? Nos dice que el producto, el límite de un producto, de algo que tiende a 0 y algo que está acotado, es 0. O sea, como el 0 se come a todo lo demás. ¿Sí? El 0 es como cuando los números reales multiplico por 0, el 0 es el absorbente, 0 por cualquier cosa es 0. Lo mismo pasa en los límites de funciones. Siempre que esta está acotada, porque si no estuviera acotada podría tener un caso de 0 por infinito o algo del estilo, y eso claramente va a quedar medio indeterminado. Podría en un principio darme cualquier cosa, pero siempre que está acotado no va a poder ganarle al 0, el 0 gana ahí. Entonces esto habría sido mucho más rápido, podría haber dicho ya de primera, bueno, es continua en 0. Ahora vamos a ver que es derivable. Y acá tenemos un poquito un problema, porque como la función en 0 no está definida
no está definida en un entorno de cero. Por una función no me sirve sencillamente venir y aplicar las fórmulas que yo sé para derivadas. En realidad va a ser más simple, va a ser hacerlo a partir de la definición. Vamos a ver f' de 0 y vamos a ver que existe mirando que existe este límite, que es x cuando tiende a 0 de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. O en otra palabra, el límite de f de x sobre x. Porque tanto f de 0 como 0 son 0. Y de vuelta, cuando yo tengo límite a 0, no soy 0. Soy todo lo que no es 0. Entonces la función va a estar definida como la x cuadrado por seno de 1 sobre x. Acá se me cancelan el exponente y este. Y acá de vuelta podría determinar este límite por sándwich. O podría ser el segundo método que hice, que es mucho más rápido, y es decir, bueno, esto tiende a 0. Y esto de vuelta está acotado porque la función seno de x es acotada. Es acotada porque se encuentra siempre entre menos 1 y 1. Y por el criterio que había dado antes, este límite me da 0. Y este límite era f' de 0, era la derivada en 0. Entonces, la función es derivable en 0. Existe la derivada en 0. Y me da 0, de hecho. Si no hubiéramos querido plantear el cociente incremental para hallar la derivada en 0, podríamos haber dicho, está bueno, asumo que f' es continua, que es lo que en general va a pasar, ¿sí? Entonces digo que el valor de la derivada en 0 va a ser el límite cuando tiende a 0 de la derivada. ¿Y por qué esto sería más fácil? Si este fuera cierto. Porque la función f' de x con x no 0, o sea, de vuelta, cuando tiendo a 0, x no es 0. La derivada acá va a estar dada exclusivamente por esta función. Entonces es como decir límite cuando x tiende a 0 de la derivada de la función esta. Y esa función no necesito plantear cocientes incrementales para resolverlo. Podría haber dicho, aplico las propiedades de derivada que conozco, aplico derivada del producto, después aplico derivada de la composición, o sea, regla de la cadena, y llego. Vamos a ver que por ese lado nos da un resultado bastante diferente, que pone en cuestión esto. Bueno, en primer lugar, ¿qué es esto? Aplico derivada del producto. Derivada del producto, cuando tenía producto de dos funciones y quería hallar la derivada, eso era como derivás la primera por la segunda sin derivar, más no derivás la primera y la multiplicás por la derivada de la segunda. No es tan sencillo como, derivo término a término. No, eso no. La fórmula es de este estilo. Que igual no es tan complicado porque, a ver, derivada de x cuadrado. De vuelta, es un polinomio. En los polinomios lo que pasa es que el exponente sale para adelante multiplicando y que me queda multiplicada la x por un grado menos a lo que tenía antes. O sea, si antes era x cuadrado, ahora es x a la 1. Y a esto sumo x cuadrado por... Bien, ¿cómo hallo la derivada de seno de 1 sobre x? Bueno, aplico regla a la cadena. Esto es como la composición de la función seno con la función 1 sobre x. ¿Qué nos dice la regla de la cadena? Nos dice que eso va a ser como la derivada del seno, pero aplicado a 1 sobre x, por la derivada de lo de adentro. O sea, la derivada de 1 sobre x.
La regla de la cadena es probablemente la más complicada de agarrar la mano al principio. ¿Qué está diciendo? Pero en realidad es súper bonito, súper compacto. En realidad cuando aprendan bien a utilizarla. Yo lo que estoy diciendo acá no es lo mismo que esto. No es lo mismo que seno de 1 sobre x. Y eso derivo. Es derivo seno, pero en vez de aplicárselo a x, se lo aplico a 1 sobre x. ¿Sí? A ver, si continúo esto, una línea más, lo que estoy diciendo es que, bueno, la derivada del seno es el coseno, como nos decía la letra del práctico, pero el coseno se lo voy a aplicar a 1 sobre x. Y ahora multiplico por la derivada de 1 sobre x, que ustedes también lo podrían hallar por la misma fórmula en realidad, que aplica la misma fórmula que cuando tenemos un polinomio. Pero si quieren pueden hallarlo también por derivada de la función inversa, les da algo de ese estilo. Y acá, súper bonito, se me cancela x cuadrado con x cuadrado. ¿Y qué me queda? Me queda 2x por seno de 1 sobre x de este lado. Y de este lado me queda menos coseno de 1 sobre x. Esta es la derivada de la función en todos lados menos en 0. ¿Por qué? Porque es la derivada de la función x cuadrado por seno de 1 sobre x, que es como está definida la función en todos lados menos 0. De manera que hablar del límite de la derivada tendiendo a 0 es como hablar el límite de esa función de 2x por seno de 1 sobre x menos coseno de 1 sobre x. Y ahora, esto es lo curioso que vamos a ver. Nosotros habíamos dicho que la derivada en 0 valía 0. Sin embargo, vamos a ver que este límite no me da 0. Me da nada que ver. Ese límite lo puedo pensar como lo puedo separar en dos. Pero el límite cuando x tiende a 0 de 2x por seno de 1 sobre x. Si ustedes vieron los anteriores límites, lo que saben es que de vuelta nos va a quedar tendiendo a 0 por acotada. Entonces esto como conjunto nos va a tender a 0. Y aparte, nos va a quedar el límite de la función coseno de 1 sobre x. Y esto es lo gracioso. Este límite no existe. ¿Por qué? Bueno, esto si quieren, la mejor forma de plantearlo es hacer el cambio de variable z igual a 1 sobre x. ¿Sí? Entonces cuando yo digo límite de x igual 0, estoy hablando de que el límite de z es infinito. ¿Por qué? Porque z es el inverso de x y yo tiendo a 0, esto en realidad z se me hace cada vez más grande. Entonces esto lo planteo como el límite cuando z tiende a infinito. No me interesa si más o menos infinito, es lo mismo. De coseno de 1 sobre x, que es z. Y esto no existe. Claramente no existe. ¿Por qué? Porque la función coseno es una curva sinusoidal, ¿se acuerdan? Y eso va oscilando entre menos 1 y más 1, va cambiando, sin acercarse a ningún valor en específico. Entonces esta función no tiene límite y esto no existe. Y si yo tengo, entonces, un 0 más 1 existe, esto me da un no existe. Entonces acá tenemos una desconexión importante. Dijimos que 0 era f' de 0. Lo hallamos por la definición del cociente incremental. Sin embargo, vemos que esto no es igual al límite cuando x tiende a 0 de f' de x. Que esto nos dio que no existe. De manera que lo que estamos afirmando acá es que para la función derivada, el valor en 0 no es igual al límite cuando tiende a 0. En otras palabras, f' no es continua.
tema de que f' no sea continua quiere decir que, por ejemplo, si hubiéramos tenido el problema anterior de asegurar derivabilidad en base a parámetros, habría estado mal resolver este problema planteando, en vez de las derivadas laterales, o sea, en vez de haber planteado esto, que fue lo que hicimos, haber planteado esta cosa, que habría estado mal. O sea, nos habría dado justo lo que queríamos. Nos habría dado. Pero no habría sido la manera correcta de hacerlo. Porque, como vemos, hay casos en los que acá no necesariamente hay coincidencia. O sea, derivada lateral no es sencillamente el límite lateral de la derivada. No es la derivada y cuánto me da el límite cuando me acerco por un lado. No es eso. La derivada lateral es algo esencialmente diferente. Es el límite como la definición de la derivada, porque la derivada es por definición un límite, pero ese límite de la derivada lo planteo desde una dirección. Esto no es absolutamente necesario, pero se los grafico para que vean bien qué está pasando, porque esta es una función medio complicada de visualizar. Dibujé el gráfico de x cuadrado punteado y de menos x cuadrado punteado también. Como les había dicho, cuando hicimos sándwich, lo que habíamos visto es que la f de x está entre x cuadrado y menos x cuadrado. ¿Por qué? Porque era x cuadrado por algo que es un seno, y un seno siempre está entre 1 y menos 1. Entonces, como que la función f de x está encerrada entre el gráfico de x cuadrado y el gráfico de menos x cuadrado. Y como ambos tienden a 0 en 0, f está obligada a meterse también ahí adentro. Meterse de manera que se va al 0. Pero mientras tanto entre los dos va oscilando porque estoy multiplicando entre algo que va variando entre 1 o menos 1. Entonces se va pegando x cuadrado o a menos x cuadrado. ¿Y qué pasa? Si yo agarro en 0 un punto cercano, esta recta, que va a ser, digamos, el cociente incremental planteado en 0, va a tener una pendiente chica, porque no se permiten que se desvíe mucho de la vertical las curvas x cuadrado y menos x cuadrado. Y mientras más cercano sea el punto, más cerca de la horizontal va a ser esa recta, ¿sí? Entonces, es por eso que la derivada es 0, porque a medida que yo voy agarrando puntos cada vez más cercanos, estoy forzado cada vez a hacer que la pendiente de la recta que pasa por el 0 y el otro punto sea muy chica. Sin embargo, eso no me niega que la derivada cerca de 0 hace como que cualquier cosa. O sea, a medida que yo me acerco a 0, como que la función empieza a subir y bajar cada vez más rápido. Es más, sube y baja tipo infinitas veces antes de llegar a 0. O sea, estos picos y estas crestas se van haciendo cada vez más rápido a medida que yo me acerco. Y eso es lo que hace que en realidad yo, cuando me voy acercando, la derivada en un principio no tiene por qué estarse acercando a 0. Va subiendo y va bajando, va cambiando de subir a bajar y subir y a bajar constantemente. Es decir, yo cerca de 0 tengo algún punto en el que, si yo hago la recta tangente al gráfico, está inclinada. Quiere decir que la derivada cerca de 0 puede ser menos 1, como en este caso, ¿sí? Pero cerca de 0, si yo planteo cociente incremental, hallo rectas muy horizontales. Esto es todo para lo que tengo para mostrar por hoy. Nos veremos en el práctico que viene. Tienen bastante trabajo para hacer porque es el 10 y además tiene este complemento, el adicional. Así que métanle a este. Además es un tema súper importante para todo lo que tienen que hacer después. Van a ser derivadas todo a lo largo de la carrera, además. Apréndanse todas las fórmulas mucho, cómo resolver todas las derivadas. Nos vemos.